¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Otro sábado más que nos encontramos acá en Facebook, en la página Palabras Desordenadas. Sí, bajé un poquito la música. Para compartir más narraciones de autor. Este sábado elegí un cuento que se llama Monocromos. Yo tengo la impresión de que les va a gustar, de que lo van a disfrutar bien al cuento. Además, es una historia simple, es una historia de familia, de una familia, que como todas las familias, tiene desavenencias y tiene dificultades dentro de su seno familiar. Entonces eso trae consecuencias inesperadas. De eso se trata Monocromos. Monocromos transcurre en un tiempo que no podemos descifrar y que tampoco viene al caso. Por eso lo escribí de este modo, justamente para que el centro fuera el hecho en sí y después sí el tiempo transcurrido del final absoluto del relato. Bueno, vamos a ir haciendo un minuto más en espera de otra gente. Maximiliano ya está dispuesto. Vamos a ver, ya está también Tony. Bien, hay más gente, sí, perfecto. Entonces ya vamos a ir comenzando con la letra directamente. El día en que iba a asesinar a su cuñado, Valeriano Carbone invitó a toda la familia a la chacra para hacer un asado con motivo del cumpleaños de Lola, su hija más chica. Adela, su mujer, ya le había dicho que no hiciera semejante gasto porque la nena prefería estar más con las amigas que con los parientes. Pero con lo obstinado que era Valeriano, decidió llevar a cabo su idea más allá de los consejos de su esposa. Él solo se había ocupado de todo, Hizo carnear la vaquillona, se había hecho acarrear la cantidad de leña suficiente, en persona sacó la camioneta y fue a buscar el vino y de paso se acercó hasta lo de Armenio Tordaquian. El Armenio Tordaquian era el panadero del pueblo y él se trajo de allí el pan que especialmente había encargado para ese día, para el cumpleaños de su hija. Mientras manejaba de regreso recordaba la primera reunión familiar que había hecho estando recién casado con Adela. Se había quedado medio corto con el pan y doña María Luisa, la suegra, se paró en medio de la comida y le ordenó a los otros hijos que tomaran a sus esposas y se fueran porque no debían producir gastos innecesarios y dejar en vergüenza a la hija que no tenía pan suficiente para todos. Esa escena bastó para marcarlo, para que aprendiera la lección. De hecho, todavía la recordaba. Aunque al hacerlo se le mezclaban los sentimientos. Y ese hecho, esa circunstancia en particular que parecía ya olvidada, hacían que brotara renovadamente la bronca, el enojo, el resentimiento. Comenzó a repasar de memoria todo lo que debía hacer para que nada quedara librado a la suerte. Detuvo el motor a la vera del camino, temeroso de haberse olvidado de algún encargo, ya sea de Adela, de Albertina o de Tomasa, que se encargaban del postre. Ya seguro de que todo estaba en su lugar y bien encaminado, continuó el viaje. En el transcurso, y exigido por la felicidad que lo desbordaba, no evitó rememorar minuciosamente cada año de Lola, por quien sentía un inconmensurable orgullo. Estaba dispuesto a que la niña se sintiese halagada por la fiesta y que considerara a su padre como un superhéroe capaz de obsequiarle los mejores momentos de felicidad de su vida. No alcanzaba a ver que Lola ya se había convertido en una adolescente con decisiones propias, erradas o no, pero llevaba adelante esas decisiones con el mismo tesón de su padre.
Valeriano se pasaba todo el día fuera de la casa trabajando, entonces no alcanzaba a escuchar las diversas quejas y los diversos reclamos que la muchacha le hacía a su madre respecto del carácter y las determinaciones del padre, es decir, de él mismo. Por consiguiente, continuaba suponiendo que todo seguía como cuando Lola iba a la primaria y esperaba con ansias la llegada de Valeriano para ir a dar un paseo antes de la cena. Dobló en un camino de tierra a la derecha y pasó por la casa de Chabuca a buscar unas flores que pensó darían color a la casa y aportarían un clima de alegría a la fiesta. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera menester para evitar un mal trago, un mal momento. Solamente deseaba que todo fuera festejo y risas, aunque bien sabía que existían diferencias sustanciales que no habían sido zanjadas aún con algunos de los integrantes de la familia política. Alentaba la íntima convicción de que por ese día, por lo menos por ese día, permanecieran olvidadas. Cuando llegó a la chacra, algunos parientes ya habían arribado y se sumó a los abrazos de bienvenida. Le ordenó a unos peones que descargaran lo que traía en la camioneta y se lo llevaran a las mujeres en la cocina. Pidió permiso y fue a supervisar él mismo en persona el asado. Se escuchaban las estridencias de las bocinas que saludaban al ir entrando por el camino principal como si fuese una caravana organizada para un desfile. Adela y Albertina servían las copas de vino que Tomasa distribuía entre los invitados. El uruguayo Carles pasaba convidando con empanadas y los mellizos, que eran hijos del hermano más chico de Adela, junto con el más pequeño de Juan de Dios, que era un hermano de crianza de Valeriano, corrían por todas partes tirándose cascotes. El silencio y la pasividad que caracterizaban acostumbradamente al lugar, a la finca, se había tomado ese día libre y en su lugar había una invasión de risas, de murmullos, de gritos que ponían de manifiesto la existencia real de una familia. Valeriano se alejó un poco de la escena para observar ese cuadro desde lejos, desde afuera, porque eso lo emocionaba, eso era lo que él deseaba, lo que a él le gustaba, el cuadro familiar, la familia real, todas, muchos, ahí, en su finca, en su quinta. El último en llegar fue Salvador Castellano Leyes, el hermano mayor de Adela. Lo hizo de manera muy solemne y sobria. Avanzó a paso de hombre por la entrada de la tranquera en su camioneta blanca sin tocar bocina, ni sacar los brazos por la ventanilla, ni gritar, ni nada. Con Valeriano se conocían desde chico, aunque Salvador era un poco mayor que él, pero siempre anduvieron juntos por todos lados y a medida que ambos fueron creciendo, esa amistad se fue afianzando y hasta se fueron juntos a estudiar afuera, y de ahí la relación de ambas familias y el posterior noviazgo de Adela con Valeriano y el casamiento y que llevó a la unión de los Carboni y de los Castellano Leyes o viceversa. Cualquiera de afuera arriesgaba en comentar lo bien que las dos familias se entendían y los contentos que estaban todos al ver el amor que unía a esa flamante parejita. No obstante, los más observadores percibían con mucha facilidad que no se sentían atraídos por hablar del tema y evitaban con mucha clase y mucha altura cualquier tipo de comentarios al respecto. Y lo peor, lo que más urticaba a todos, era que entre ellos el amor era verdadero y profundo. Cuando bajó del vehículo, Salvador se acercó a donde estaban todos y saludó seriamente tocando el ala de su sombrero. Tomasa le acercó una copa de vino que ante la mirada de todos los presentes Salvador rechazó agradeciéndola. Pero aceptó sí una empanada del uruguayo, le dio la primera mordida y miró alrededor hasta que divisó a donde estaba la estaca en donde asaban la vaquillona y se encaminó hacia allá. Al llegar, cruzaron apenas unas miradas con el cuñado y se saludaron parcos. No hubo ni abrazo, ni apretón de mano, ni conversación amena, nada. Un simple buenas, áspero, espinoso, a contrapelo, que más ardía que saludaba, pero con eso bastó.
Adela miraba desde lejos, como una directora de escuela que observa a sus alumnos en los recreos, que se entretengan sin hacerse daño. No dejaba de hablar con los invitados ni de atenderlos como la anfitriona que era. Sin embargo, no perdía de vista a su hermano ni a su esposo. Con un gesto le indicó a Tomasa que fuera a buscar a Lola, que todavía no había aparecido a saludar y era la homenajeada. Cifraba sus esperanzas en que la frescura de la muchacha, del adolescente, pondría paños de agua fría sobre las tensiones existentes. Además, sabía que si su hermano Salvador se pasaba de la medida con el vino, se convertiría en un hombre difícil. Y ya no estaba su madre, doña María Luisa, que era la única que lo dominaba. Albertina con Venancio estaban acomodando los tablones para atender la mesa. Entre las dos familias, entre los amigos, los allegados y los trabajadores, eran aproximadamente 100 personas y acomodaban manteles, platos, centros de mesa, sillas, cubiertos, servilletas, vasos, en fin. Era un ir y venir de todo, siempre con las manos ocupadas, y la dueña de casa, supervisándolo todo, aprobaba o desaprobaba con una sonrisa o con una mueca. Hasta que hizo su aparición Lola. En realidad, Dolores de las Mercedes Esperanza Carbone Castellano Leyes, herencia cultural de familias de abolengo venidas a menos, pero que nadie se animaba a interrumpir. La audiencia estalló en un aplauso en honor a la homenajeada, que estaba bellísima, y retribuyó con una enorme sonrisa. Verdaderamente estaba muy bella, lucía muy, muy bonita, descontando la frescura propia de su edad, por supuesto. Sus amigas se abalanzaron sobre ella, profiriéndole toda suerte de lisonjas. Sus tías fueron sumamente elogiosas y, como era de esperarse, comenzaron a aparecer los obsequios. Detalles que no había sido descuidado, antes bien todo lo contrario. Había una mesa muy bonita decorada que estaba reservada únicamente para lucir los presentes que se le fueran entregados. Cuando Adela miró para ir ordenando a los invitados que se fueran sentando a la mesa, no encontró a Valeriano. Le preguntó a Albertina si lo había visto, pero no. Luego consultó con Venancio y tampoco. Finalmente fue Tomasa quien le dijo que el señor había subido a los dormitorios y le había dicho que iría a bañarse y a cambiarse para comer. Bien, dijo Adela, entonces prepárense, que apenas baje comenzamos. La gente se fue sentando en los lugares que más les gustaba. No hubo un ordenamiento de unos por acá, los otros por allá. Las únicas que decidieron buscar lugares todos juntos, todos cerquitas, fueron Lola y sus amigas. Por lo demás, todo transcurrió con mucha cordialidad. Comenzaron a servir los platos al mismo tiempo que se iniciaban los brindis. Y a ellos se le sumaron algunos comentarios jocosos, algunas bromas, bueno, y las típicas chanzas familiares. Adela estaba tan elegante, con su vestido verde esmeralda y el cabello recogido. Es verdad que se le había encanecido un poco, pero le daba un toque muy señorial al oliva de su piel y sobre todo resaltaba el color miel de sus ojos almendrados. Aún así, con la precisión de un águila, observaba todo lo que sucedía en el lugar y vio regresar a Valeriano, que se había puesto su traje de gala blanco con la rastra de monedas de plata y las botas color caramelo. En otras oportunidades en que él había usado el mismo traje, se había vestido igual. Ella le había comentado que le recordaba a Rodolfo Valentino, y a él le gustaba que su mujer lo elogiara en ese sentido. Salvador lo observó con evidente desprecio. Él, Valeriano, evitó encontrarse con la mirada de su cuñado y al llegar a la mesa se acercó a su hija, que ocupaba una de las cabeceras, la besó en la frente y luego sí se sentó al lado de su mujer. Comenzaron a servir el asado en fuentes que pasaban de un lado al otro de la prolongada mesa. Media docena de variedades de ensaladas. Todo estaba a pedir de boca. El pan, el vino, los jugos para los niños, hasta el clima. El tiempo había colaborado para hacer de ese día una verdadera jornada inolvidable.
Había música, alegría, constantemente se escuchaban copas chocando en algún brindis. Valeriano Carbone tocaba el cielo con las manos y, como siempre en estas circunstancias, el diablo metió la cola. Alguien comenzó haciéndole bromas a Lola, diciéndole que escondía al novio para que Valeriano no lo conociera, y de allí comenzaron a surgir las anécdotas, hasta que finalmente, y sin pensarlo, la niña le preguntó al tío Salvador cómo es que nunca había tenido una esposa y que seguía soltero. El hombre levantó la mirada directamente sobre su cuñado. Adela, adivinando la respuesta, intervino, diciéndole a su hija que bueno, que ya estaba, que cambiara de tema. Valeriano, pretendiendo ayudar y disimular, golpeaba el costado de una copa con un cuchillo pidiendo silencio para hacer un brindis por el cumpleaños de Dolores. En realidad intentaba recordarle a todos el motivo por el que estaban reunidos para evitar que se desviara la atención hacia cualquier otro tema. Pero cuando logró ese silencio, cuando el silencio se produjo, cuando el silencio se hizo, imperó, Salvador aprovechó para responderle a su sobrina, y entonces se escuchó su voz grave, su voz pausada, diciendo: eso debes preguntárselo a tu padre, Lola. El silencio, como una pesada cortina, cayó sobre todos los invitados en ese momento y reinó la tensión. Todos comenzaron a mirarse entre sí. De pronto Valeriano y Salvador se encontraron 35 años más jóvenes, 35 años atrás, 35 años en la historia, frente a frente. Estaban peleando porque, según Valeriano, Clarita no sentía amor y estaba jugando la carta más sucia que el otro pueda imaginar. Ha escuchado una conversación en su casa entre su padre y el padre de la mujer involucrada, y por eso sabe que la joven solamente está a su lado, entrenada como una cazafortuna, mintiéndole para aprovecharse de él. Entonces la reacción no se hizo esperar. Voló un puñetazo y después vino otro y el otro que respondía, y luego más. Se abrazaron, lloraron juntos. Había bronca, había desconsuelo, había odio. Y entonces apareció la muchacha en discordia y, sin mediar una palabra, Salvador se lanzó sobre ella y le asestó media docena de puñaladas. De repente un griterío descontrolado hizo reaccionar a Valeriano, que volviera del recuerdo, y se dio cuenta de que Salvador, cuchillo en mano, nuevamente se lanzó, esta vez sobre él, con intenciones de vengar aquella época. No entendió bien qué pasaba, solamente reaccionó, dio un salto para atrás y sacó de su cintura un revólver Magnum 44 de caño octogonal que nunca portaba, nunca llevaba encima. Siempre reposaba guardado en el cajoncito de su mesa de luz y descargado. Valeriano era famoso por su puntería. Y esa tarde, sin pensarlo, lo demostró. El fiscal pidió que durante el proceso y hasta la sentencia, Valeriano Carbone permaneciera con prisión preventiva, debido a que tenía las condiciones económicas para fugarse. Y el juez lo avaló. Más de 2 años estuvo preso. Afortunadamente, las evidencias recolectadas y los testigos, que fueron muchos, pudieron demostrar que fue en defensa propia y que no hubo alternativas. El proceso fue largo y para él, desde la prisión, el doble. Su abogado le dijo que podía demandar si él quería, pero no, él no aceptó. La propuesta no le interesaba, como tampoco deseaba todo lo que había pasado. Él quería cortar y deshacerse de todo eso, porque él sentía que le había fallado a Lola, le había fallado a su hija. Él quería hacer de ese día un día inolvidable para ella, pero no por eso, sino por cualquier otro motivo. Los años fueron pasando, inexorables, y él se volvió taciturno, silencioso. Había días en que no pronunciaba ni una palabra en todo el día. La niña se convirtió en mujer y dejó el hogar paterno. Se marchó primero a otra ciudad
y más adelante a otro país. Con la madre a veces se hablaban por teléfono, otras veces se escribían mensajes. Había veces en que también viajaba y se aparecía por la chacra de visita, las menos. Valeriano Carbone se fue volviendo cada vez más débil. Había perdido el pulso. Sus manos temblaban, igual que sus rodillas, que parecía ya no poder sostenerlo más. Para disimular, recorría la quinta a caballo, pero ya no había hidalguía en él. El animal cabalgaba apenas, despacito, transportando sobre sí una figura encorvada de un jinete, otrora gallardo y con prestancia. Su memoria se fue perdiendo junto con su cabello, y su voz firme y clara desapareció por completo. Según el doctor Ibarriscoa, se trató de una afección propia de la edad y más común de lo que parece. Hoy ya anciano, mira monocromos de aquella reunión, con los ojos húmedos, pero casi sin recuerdos, le pregunta a Adela, que siempre está a su lado, por cada uno de las personas que aparecen en la imagen, hasta por Lola. Entonces su mujer llora, la extraña, quisiera que estuviera viviendo más cerca. Valeriano la interrumpe para preguntarle: señora, ¿por qué hay tanto olor a mierda? Ella lo mira por detrás y le responde: vamos, Valeriano, tenemos que cambiarte. Y colorín colorado, espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias por acompañarme. Nos encontramos el próximo sábado. Pasen una hermosa semana. Chao.